Bueno, ¿qué tal chicos? Buenos días. Espero que lo estéis llevando todo esto de la cuarentena y el confinamiento de la mejor manera posible. Nos toca estar en casa, no es mala idea. Al final todas las generaciones tienen su pequeño momento de crisis y a nosotros nos ha tocado este. Ojalá todas las guerras que haya que librar sean desde casa, con conexión a internet, con la calefacción encendida y ese tipo de cosas. O sea, otras generaciones lo tuvieron peor, así que ser pacientes, eh, tener la actividad necesaria como para que estos días se pasen de la mejor forma posible y aprovechar el tiempo para que sigamos aprendiendo y sigamos, bueno, pues haciendo cosas nuevas, ¿no? Bueno, hoy hay clase. Lo que vamos a hacer, más allá de una clase o no, hasta que se supone que termine el estado de alarma, que será después de Semana Santa, nos quedan 2 sesiones. Yo entiendo que no volveremos a la facultad después de Semana Santa. Va a ser muy complicado. Entonces supongo que este formato se seguirá haciendo en el futuro, así que está dándole muchas vueltas a la forma que se puede seguir la clase y he decidido que sea de la siguiente manera que os explico. Yo cada día, cada sesión que tengamos, que será una a la semana, sin importar mucho el tiempo que esté estipulado de la clase, porque sabéis que esto tiene otro tipo de dinámicas, pero sí que es verdad que me interesa que al menos los contenidos se den, ¿vale? Lo que haré será grabarme como ahora, un vídeo donde más o menos hago una introducción, una explicación y un desarrollo sin grandes alardes sobre algún tipo de contenido que me interesa que veamos. Sabéis que en la asignatura de estética y composición yo ya tenía el pensamiento de estructurarla, de que cada sesión tuviese un tema concreto, una temática concreta. Eso me ayuda a que directamente cada sesión sea en relación con la otra, pero sin tener un orden cronológico. Es decir, no tenemos por qué hacer la sesión 4 no va después de la 3 ni la 5 después de la 4, simplemente son sesiones, ¿vale? Y que cada sesión, pues eso, tiene un tema concreto, ¿no? Hay un tema concreto que se apoya en una serie de textos y al mismo tiempo se apoya en una serie de fotógrafos y fotógrafas que están trabajando, digamos, que tienen un trabajo relacionado con todo esto que estamos hablando, ¿vale? Como sabéis, las clases, dedicaba la primera parte de la clase a este proceso, a esta explicación de contenido, había un descanso y la segunda parte a ver las fotos. ¿Qué va a ocurrir? Que eso de enseñar las fotos que hacía en clase no lo voy a poder hacer ahora, así que os pido, no voy a poner una actividad extra porque estemos en casa, simplemente el funcionamiento será igual, cada sesión tendrá, eso sí, un cuestionario asignado. De hecho, ya en Class Live tenéis los textos que acompañan a esta sesión más el cuestionario que acompaña a esta sesión, ¿vale? Pero sí que os voy a pedir que esa hora y media segunda que teníamos en clase físicamente allí en TAI, sí que os voy a pedir que la completéis vosotros y vosotras. ¿Cómo? Yo después de cada explicación os propondré una serie de fotógrafos, os los pondré en una entrada en Class Live para que tengáis los nombres, y lo que sí que os pediré es que hagáis una comparación de las cosas que yo estoy explicando o la reflexión que yo haga en estos minutos, que tampoco creo, que espero que no sea mucho, eh, que la comparéis con los trabajos de esos fotógrafos o fotógrafas que son de verdad históricos, en el sentido de que son tremendamente famosos, que tienen un trabajo, que son personajes de un recorrido más que asumido y más que, digamos, asentado en la fotografía contemporánea, y que por supuesto no va a suponer ningún problema encontrar información sobre sus trabajos. Así podemos comparar, que es lo que prácticamente hacemos en clase, ver estéticamente, es decir, ver la solución de imágenes en imágenes o la sesión proyectual fotográfica de una serie de conceptos que están en el aire y que tienen una tradición o bueno, una explicación concreta, ¿vale? Perdonadme que sea a lo mejor un poco torpe con estas cosas, no estoy acostumbrado a dar clases online ni nada de eso, pero bueno, voy a intentar hacerlo de la mejor manera. Una vez que, ya como ya os digo, tenéis en Class Live los textos subidos, os subiré este vídeo, un link a YouTube con este vídeo y los nombres de los fotógrafos. Y al mismo tiempo voy a marcar un día para hacer tutorías, ¿vale? Como ya os digo, como no creo que sea tampoco un problema grande
que no sé cómo estáis de tiempo, si tenéis que hacer las clases presencialmente a la hora que se está establecida la clase, no lo sé. Yo voy a proponer un tipo de tutoría. ¿Qué quiere decir eso? Cuando veáis este vídeo, para cualquier duda, cualquier cuestión que os surja, cualquier cosa que me queráis comentar, no sé lo que sea, yo voy a estar en Skype una hora que voy a poner ahora, que va a ser, ya os lo anoto, de tomar lo dejaré apuntado, el viernes 27, si este viernes, de 10 a 11, ¿vale? De la mañana. Si tenéis otro horario, me lo decís, ¿vale? Yo me adapto porque evidentemente no voy a ningún sitio. O sea que no tengo ningún problema. En el que yo estaré en Skype, ¿vale? Minuto antes de que esté en Skype, yo haré una reunión en Skype, os subo a Class Live el número de ID o el link donde os podéis conectar para hacer una reunión y allí pues yo estaré, digamos, a tiempo real para que os podáis conectar, podáis preguntarme lo que sea y yo responderé a las dudas que tengáis. Será como una forma de tutoría, ¿vale? No es, por supuesto, obligado estar ni nada de eso, es simplemente por si necesitáis algo de ayuda o algo de, yo qué sé, de que hablemos algo sobre lo que estamos viendo en clase, ¿vale? Para que haya un tipo de relación. Será, ya os digo, por Skype. Hay otras plataformas, he probado Zoom, he probado también, pero bueno, Zoom también funciona bastante bien, pero en principio yo creo que Skype lo tenemos todo y por lo que yo he visto no funciona mal. Si viese que tuviese problemas, os recomiendo Zoom, que también es una buena aplicación para hacer reuniones virtuales. Así que bueno, ese es el funcionamiento. Ya os digo, esto lo dejaré junto con el vídeo en Class Live para que sepáis a qué hora es esa tutoría, ¿vale? Que os repito, no es de obligatorio asistencia. El funcionamiento va a ser igual, yo doy mi clase y el cuestionario ya está subido a las tareas a la carpeta de recursos, donde pone sesión online, sesión 5 creo que es esta, y sesión 1 online, y allí está pues, los textos, el cuestionario y todo lo que necesitáis para resolverlo y la tarea creada, ¿vale? Y ya está, un funcionamiento muy simple. En estos minutos lo que haré será explicar, digamos, de qué va esta sesión. Es decir, haré esa primera hora y media, aunque espero que sea mucho menos, para no cansaros mucho, porque no es lo mismo que un vídeo que estar en persona, eh, de lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, dicho eso, si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis siempre, siempre, siempre que queráis escribirme a mi mail, por Class Live, por lo que sea. Ya os digo, estoy atento porque evidentemente no tenemos mucho más que hacer, nada más que estar aquí en casa. Dicho eso, empezamos con la sesión en sí. Bueno, esta sesión yo quería dedicarla, como sabéis, cada sesión la dedico a intentar explicar eh, a nivel teórico o fundamentos teóricos, ¿no? O un tipo de contexto teórico que fundamente o que justifique una serie de hechos fotográficos que están ocurriendo, están latentes en la fotografía contemporánea, ¿vale? Y esta sesión yo quería dedicarla al paisaje, al paisaje en general, con especial atención al paisaje que nosotros fotográficamente somos, digamos, hijos de él, que es el paisaje americano, que como sabéis que tiene una gran trayectoria y una gran tradición dentro de la fotografía contemporánea. ¿Vale? Eso es importante porque explica en gran medida la fotografía que tanto nos gusta, que, pues, de fotógrafos como Brian Surmat o Richard Misras, que nos gustan mucho ese tipo de fotografía, pero que al mismo tiempo cuesta un poco acabar de entender. Y eso para mí es muy importante porque ocurre, y eso sabéis que es así, no pasa nada, pero es que es así, que sabemos reconocer o sabemos entender cuáles son las fotografías o los fotógrafos o los proyectos que son realmente interesantes, pero no acabamos muchas veces de entenderlo del todo, ¿no? Entonces, mi objetivo es que podamos construir ese corpus teórico que nos ayude a entender lo que luego estamos viendo en imagen, ¿vale? Así que esta sesión se llama así, paisaje, ¿vale? Voy a subir ya voy a subir un par de textos, ahora diré por qué. El primero es de Deborah Bright, en el que habla sobre, o intenta explicar una cosa que se puso muy de moda en los años 80 en Estados Unidos, que fue la recuperación del paisaje, sobre todo después de una revisión profunda de la exposición que todos conocéis,
que se llama New Topographics, la exposición que ahora hablaremos un poco más de ella más tranquilamente, pero una exposición fundamental, clave, esencial para entender la fotografía contemporánea. Y hubo bueno, una recuperación de ese paisaje, entonces ese texto viene muy bien para explicarnos un poco cuál es la tradición y por qué el paisaje se erige como algo interesante para ser fotografiado, para ser, digamos, compuesto y reflexionado como una de los referentes de la fotografía contemporánea, ya fotografía entendida después de los 70 como una parte fundamental y esencial del arte contemporáneo, esto es muy importante también. Y luego haré una introducción de un libro que se llama El Manifiesto del Tercer Paisaje, yo creo que habéis escuchado alguna vez, de Gilles Clement, un libro de 2004, en el que se hace una reflexión muy interesante sobre eso que llama el propio Clement el tercer paisaje. Son esos espacios que luego entraremos en ellos que son muy nuestros y que, bueno, y que de alguna manera también ha dado pie o ha dado fundamento a que se intente fotografiar los suburbios de una manera muy concreta, ¿vale? Por supuesto, siempre que hablo de este tipo de teorías, tenéis que ser lo suficientemente sensible y creativa para traspolar todos estos conceptos a otros lugares. Es decir, no, cuando hablamos de teoría, cuando hablamos de estética, como bien sabéis, ya lo hemos estado explicándolo, no tiene nada que ver con la epistemología, es decir, no se construye desde el conocimiento, sino desde los pasos sensoriales, y para eso se requiere, pues eso, cierta sensibilidad, ¿no? Digamos, cierto desplazamiento, cierta capacidad para llevar una cosa a otra sin que eso sea dramático, es decir, que se puede, digamos, comprobar o conformar una serie de conceptos en otros lugares y ver cómo funciona, ¿vale? Eso yo creo que ya está más que sabido. Entonces, bueno, ya con eso, esa buena introducción, yo os digo lo que este texto de Bright es importante, pero de todas maneras son, digamos, anotaciones generales en torno al concepto paisaje, que es tremendamente importante para que entendamos un poco por qué el paisaje se ha conformado, pues eso, ¿no? Como uno de los referentes fundamentales de la fotografía, pero no solo de la fotografía, ¿vale? También, por supuesto, de la pintura o de incluso, ¿por qué no el cine? Porque hay muchísimas películas que, como bien sabéis, digamos, se adentran o se preocupan mucho sobre esa relación entre el ser humano y su paisaje, su hábitat, su ambiente. Y es algo que hoy día está tremendamente en boga, es decir, que, que cómo nos relacionamos con ese ambiente, incluso cuando el ambiente, por ejemplo, estos días, el ambiente nos devuelve algo que es incomprensible y que es peligroso, como por ejemplo un virus, o como esa propia llegada de este virus nuevo nos enfrenta a una situación un poco comprometida, y es que el sistema no llega a entender exactamente, o se pone en jaque, o mejor dicho, cuando de repente el paisaje, es decir, de repente lo que está afuera, que es naturaleza pura y dura, digamos, se revierte y nos sitúa en un ambiente puramente, digamos, humano, en el sentido de que toda esa idea de posthumanismo y ese tipo de cosas no tienen, como entenderéis, no tienen más que ver con teorías que tienen que ver con la cultura o con los sistemas neoliberales y sus consecuencias, pero sin embargo cuando digamos, la naturaleza se revierte en su estado en su estado más natural, más biológico, nos vemos abocados a volver a una especie de caverna platónica donde tenemos que reconstruir todo un sistema, y eso es lo que va a ocurrir en el futuro. Por eso os animo a que tengáis los ojos muy abiertos, porque todas las generaciones, como decía antes, han vivido, van a sufrir o y sufrirán algún momento de crisis generacional, y es en la nuestra, para mi abuelo fue la guerra civil, probablemente para mis padres todavía no llegó del todo hasta ahora, nosotros nos pillamos jóvenes, pero será cambio paradigmático de todo un sistema, entonces hay que estar atentos, ¿vale? Porque dicho de otra manera, ¿no? Como diría la gente del modernismo, hemos estado esperando toda nuestra vida a que algo ocurriese, y de repente aquí está, ocurrido, ¿vale? Así que, bueno, pues como idea el paisaje os quiere decir simplemente siguiendo ese, digamos, como yo he dicho muchas veces, ¿no? Voy a intentar hacer un hilo reflexivo. El paisaje, pues, vamos a intentar que entenderlo de una forma evidentemente histórica, hay que ponerlo en un valor histórico, y el paisaje siempre, pues, como sabéis, se ha interpretado una especie digamos, de romanticismo, sobre todo de una especie de evocación, ¿no? De esa constante universal que es la naturaleza, es decir, la naturaleza siempre ha estado ahí, y más allá de nuestras vidas que serán más o menos cortas, de nuestras civilizaciones que serán más o menos importantes en nuestra manera de entender el tiempo, pero de una forma anacrónica,
el paisaje tiene o mantiene cierta constancia, y eso para los románticos, alemanes sobre todo, del principio del siglo XIX, pues era como una especie de esa unicidad, ¿no? Lo que ellos llamaban lo sublime, esa cosa que estaba ahí, que era inexplicable, que estaba más allá de los tiempos, que sobrepasaba cualquier vida humana, por muy intensa o por muy duradera que fuese, siempre se quedaba en ridículo, voy a llamarlo así, ante la inmensidad de la naturaleza. Por lo tanto, esa constancia universal siempre se ha reflejado en las artes a través del paisaje. Es decir, ver el paisaje en su inmensidad es también ver el paso del tiempo en su inmensidad, es ver lo sublime en su inmensidad, es ver esa universalidad del planeta más allá de la propia experiencia humana. Por lo tanto, fijaros que hay una relación también de lo post-humano desde hace muchísimo tiempo. Ahora lo entendemos de una manera, pero siempre se ha entendido esa trascendencia, ¿no? de la humanidad en el paisaje. De hecho, la filosofía trascendental del noúmeno kantiano viene en gran medida, de hecho Kant inaugura en gran medida ese pensamiento dicotómico entre sujeto y objeto, cosa que es fundamental para entender la imagen contemporánea. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esa idea histórica del paisaje como constante universal, pues digamos que ahora mismo, en nuestro tiempo, se ha quedado algo, no digo obsoleta, porque se sigue explicando de la misma manera, pero algo simple. Es decir, no sé, no solo entra en parte, no solo entra en juego esa dicotomía fenómeno, noúmeno, sujeto, objeto, héroe, único, lo sublime y el hombre, ¿no? La persona y su ambiente, sino que digamos que el aspecto cultural se ha introducido de una forma evidente dentro de los procesos de comprensión del paisaje contemporáneo, y para entenderlo, por supuesto, hay que tenerlo también en cuenta, y eso es a lo que yo voy hoy, ¿no? Así que el paisaje, como género, digamos, como género pictórico, como ya hemos estado hablando de la fotografía y sus relaciones con la pintura, o sus relaciones con los géneros pictóricos de paisaje, retrato y bodegón, pues el paisaje tiene un origen, evidentemente, que podemos situar, o un origen, digamos, de alta cultura, que podemos situarlo prácticamente en la pintura holandesa del siglo XVIII, y, por supuesto, en la poesía y en la pintura alemana del siglo XIX. ¿Vale? Por lo tanto, eso sí que hay que es muy importante. En el momento y también, iba a decir, la pintura de Turner, por ejemplo, la gran tradición pictórica del siglo XVIII y del siglo XIX inglés, ¿vale? Así que, digamos que en la base de entender el paisaje como uno de los referentes o uno de los motivos, o dicho de otra manera, uno de los géneros grandes de la pintura y también de la fotografía, tiene lógicamente en su identidad, ¿no? En su forma, esa separación dicotómica, trascendental, kantiana entre sujeto y objeto. Eso es muy, muy importante, porque ahí es donde nos situamos, donde se sitúa todo intento estético, o donde se sitúa, digamos, toda problemática estética, relación entre sujeto y objeto, o dicho de otra manera, de observador y referente, para que lo entendamos en términos más contemporáneos, digamos, apegados a la fotografía. Así que el paisaje, digamos, teniendo en cuenta esa tradición, digamos, inglesa y holandesa y alemana también, pues digamos que tiene, o se relaciona con, o tiene algo de pedigrí cultural, es decir, que los artistas, los poetas y los escritores de ese momento se fijan en el paisaje también de una manera, digamos, maravillándose, vamos a llamarlo así, de lo mundano, es decir, de una especie de exaltación del ambiente que cada uno está viviendo. Recordad que, por ejemplo, Kant escribe toda su crítica en una casa, en un pueblo alemán, ¿no? O que en un momento en el que los viajes son, por supuesto, mucho más complicados. Es decir, que digamos que esa mirada interesada o esa mirada inquieta, ¿no? Esa mirada fuerte sobre el paisaje tiene evidentemente una significancia que procede de los propios principios de la identidad nacional. Y son los propios principios que en el siglo XVII, en el siglo XVIII, sobre todo después de la Revolución Francesa, son propios de la construcción de cada una de las nacionalidades, y apegado a esas nacionalidades, digamos, también identidades. O sea, estamos en un mundo colonial, digamos, en un mundo de gran expansión colonial, en sus finales, digamos, que todas estas crisis van a desembocar en la Primera Guerra Mundial, en la que cada país está intentando definir, desarrollar su propia identidad nacional, y el paisaje tiene un gran fundamento de esa carga, digamos, identitaria. Así,
yo qué sé, pues como sabéis, Alemania o Italia o la propia España se conforman como países parecidos, en sistemas estatales parecidos a lo que tenemos ahora, en grandes intentos de nacionalismo que luego serán entendidos de forma más o menos eh, peligrosa, en el sentido de que en algunos lugares se convirtieron, como en España, por ejemplo, en pequeños micronacionalismos que ponen en riesgo la unidad nacional, pero en otros lugares, como por ejemplo Alemania o en Italia, se convirtieron en nacionalismo exacerbado pegado al fascismo o al nazismo, ¿no? Eso, yo creo que eso es muy importante que tengáis en cuenta que el siglo XIX y el siglo XVIII formaron o se empezaron a conformar, sobre todo después de las incursiones napoleónicas por Europa, como un intento de reconstrucción nacional. Y para eso el paisaje, de encontrar el nacionalismo dentro de su identidad, es fundamental. Por lo tanto, y esto es muy importante, podemos decir que el paisaje o la mirada al paisaje esconde o, digamos, tiene una gran carga ideológica. Es decir, mirar el paisaje no es solo una cuestión contemplativa de qué bello es la montaña, o qué bonito el río que pasa, o mira qué bonita cae la nieve, sino que tiene una enorme carga ideológica porque es allí, en ese paisaje, donde se construye, donde toma cuerpo, donde toma forma esos procesos de construcción de la identidad tan importantes en ese momento. Imaginaros si eso ocurre en Europa, por ejemplo en Italia, en España, Alemania, Inglaterra o en Francia, en otros países, imaginaros la importancia que tiene mirar el paisaje con esa carga ideológica en Estados Unidos. En Estados Unidos, que es un país que, aunque tiene ya más de 300 años de vida, vivió una serie de guerra interna, entre la guerra de independencia y la guerra de la secesión, grandes, digamos, conflictos entre norte y sur. Es un país gigantesco, hecho en esencia de la mano de inmigrantes, es decir, del flujo de personas que venían de Europa y de otros lugares del mundo a construir una nueva vida, una nueva forma de entender el mundo en lo que se llamó la Tierra Prometida. Para eso, ya creo que lo hemos hablado en algún momento, el libro maravilloso de Susan Sontag, una de las pocas novelas que escribió ella, que se llama En América, que es la historia de una cantante de ópera polaca que se va a Estados Unidos, a California, y allí hace una carrera diferente, un libro brutal de cómo ese de trasvase de personas muy agotadas de un modelo europeo que acaba de una modernidad que, digamos, proponía una intensidad demasiado alta a un lugar casi postmoderno ya, que hablaba de libertad, hablaba de campo abierto, hablaba de posibilidades, de sueños, del sueño americano, que ahora, por ejemplo, tanto nos vendría bien si nos dijesen que tuviésemos que salir de casa de este encerramiento y nos diese una tierra prometida donde todo el mundo pudiese respirar aire limpio. Imaginaros esa es la situación. Entonces, si esa carga ideológica es muy importante en Europa de relación de paisaje e identidad nacional, imaginaros en Estados Unidos, un país brutalmente grande que atraviesa prácticamente todo un continente, que va de costa a costa, del Pacífico al Atlántico, que tiene dentro de sí probablemente Norteamérica sea el continente con más cambios climáticos catastróficos de todo el mundo, y que tiene una enorme diversidad animal, una enorme diversidad paisajística, y que claro, y que allí es donde hay que construir esa nueva identidad nacional, esa nueva forma de vivir y esa, digamos, esa nueva simbología nacional que tiene que ser los nuevos Estados Unidos. Y eso, ahora que sabemos que los americanos son súper orgullosos de su país, todo esto tiene un fundamento en ese siglo XIX, que coincide, como todos sabéis, en la creación de la fotografía y la invención de la fotografía. Así que el hecho de que los fotógrafos del siglo XIX saliesen a fotografiar parques naturales como Yosemite ahora, o toda la montaña rocosa, u otros paisajes gigantescos de Estados Unidos, pues tiene una gran repercusión en cómo se construye esa identidad nacional. Por lo tanto, hay una intensa relación entre paisaje y nacionalismo en todos los lugares, pero especialmente en Estados Unidos. Así que en ese paisaje, digamos, en esa comprensión del paisaje, pues se esconde, podríamos decir, prácticamente una identidad del pueblo. Y un pueblo que lo habita, es decir, que hay una tremenda relación entre las personas que viven en un lugar y el hábitat que lo compone, hasta el punto de que acaban, digamos, difuminándose ambos ámbitos, es decir, de la esfera privada de la persona y la esfera pública del paisaje, para conformar una especie de mezcla, ¿no?
o de amalgama en el que el paisaje se explica por la persona o por el ser humano que lo habita, y el ser humano que lo habita se explica también por su propio hábitat, ¿vale? Y eso es muy importante porque este devenir de entendimiento del paisaje hace que el paisaje, como repito, que es un espacio fundacional e identitario, pues se convierte ya, digamos, en otra cosa. Y esa otra cosa es, digamos, un orgullo propio, un orgullo nacional de las maravillas que el propio país oferta, que va más allá de la propia persona, sino que es ese compendio entre persona, actividad y paisaje que engloba toda esa vida, ¿vale? Eso es muy importante porque, ya os repito, el paisaje tiene una alta carga ideológica porque, digamos, amalgama, engloba todo este tipo de procesos de identidad, ¿no? De construcción de la identidad y de los nacionalismos. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir en el siglo XX para que entendamos también un devenir, digamos, posterior de ese paisaje que os explico a niveles históricos? Bueno, pues en principio algo que es fundamental, vamos a llamarlo el acercamiento del mundo, es decir, cuando a partir de la, digamos, la tercera o cuarta, incluso cuarta fase de la revolución industrial, en el que el mundo se achica por el triunfo, digamos, de los medios de transporte rápido, estamos hablando de barcos, estamos hablando de aviones y de coches, por supuesto, en el que viajar por el mundo ya no supone una cantidad de meses tremendo, sino que en pocas horas, como por ejemplo ahora, ¿no? En muy pocas horas uno puede estar, en el mismo día uno puede estar desayunando en Madrid y cenando en Los Ángeles sin ningún tipo de problema. Ocurre que esa oferta, digamos, ese espacio que es el paisaje, ese espacio fundacional e identitario que es el paisaje de cada uno de los países, se convierte en algo así como una oferta cultural, es decir, nadie puede negar la importancia y el valor, y mucho más ahora, de hecho, que tiene el turismo o el viaje o el trasvase de personas en el mundo. De hecho, que el virus sea tan peligroso, ya no es solo una cuestión de salud, que también no vamos a quitarle importancia, pero sí que por supuesto tiene una trascendencia salvaje en nuestro sistema global de funcionamiento. Es decir, ahora este cierre de fronteras, este cierre de las ciudades, este confinamiento, nos devuelve una situación que para toda nuestra generación es completamente desconocida. Es decir, la Unión Europea era un lugar de libre tránsito y, como digo, viajar en el mundo era un poco más que una tontería, que eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, sin embargo, es utópico, es decir, se ha convertido en imposible viajar a algo tan simple como Portugal, por ejemplo, donde han cerrado su frontera y ya no podemos cruzar Portugal. Es decir, estamos confinados de nuevo a un ensimismamiento que, por supuesto, tendrá consecuencias. Entonces, digamos que el paisaje que viene, digamos, de esa construcción de la identidad nacional se convierte de alguna manera dentro de los procesos keynesianos del neoliberalismo en una oferta cultural que es digna de explotar, ¿vale? Y esto es muy importante porque el paisaje ya no se convierte en un lugar, digamos, contemplativo, ni siquiera activo ideológicamente, sino que ya se convierte en una especie digamos, de ofrecimiento al otro, a ese gran otro que hemos estado hablando muchas veces, para que venga aquí y vea las maravillas en las que yo me muevo, porque a través de esas maravillas yo construyo mi identidad. Eso en Andalucía, todos los andaluces lo sabemos muy bien porque nos han engañado durante mucho tiempo pensando que, por ejemplo, yo que estoy en Granada, que la Alhambra tenía algo que ver con el andaluz contemporáneo, cuando evidentemente tenemos mucho más que ver con un cántabro que con una persona que venga de Arabia. Eso es, digamos, ese tipo, o con lo que hemos hablado muchas veces de las apropiaciones culturales que, por ejemplo, en Málaga se hicieron con la figura de Picasso, cuando Picasso nació en Málaga, efectivamente, pero vivió 2 años en Málaga, se fue con 17 años, ya estaba fuera de Barcelona, y con 20, vamos a llamarlo, que era un pintor francés. Sin embargo, sigue habiendo ese tipo de relación identitaria, ¿no? con esos personajes, como también lo hay con los paisajes, como ha hecho Andalucía con el sol, con la Costa del Sol, con la Alhambra, con no sé qué, no sé cuánto, cuando realmente, digamos, no deja de ser eso, ofertas culturales, ¿no? Para, digamos, adquirir o llamar la atención de un mundo que se está moviendo rápido, un mundo globalizado, que deja, por supuesto, una economía bollante, que es el propio turismo, cosa que, como sabéis, es uno de los grandes dramas a los que nos enfrentamos ahora, ¿vale? Este cierre de fronteras nos hace estar en una posición muy complicada en este país que no tiene un tejido industrial potente, pero sí que tenía o siempre tuvo, digamos, la apertura al turismo.
Dicho eso, ese turismo de masas, porque es que es la realidad, ese turismo, vamos a llamarlo así, turismo de masas, digamos que desplazó definitivamente el paisaje como algo original, como algo identitario, como algo, digamos, supremo, sublime, y lo ha ido, vamos desplazándolo, vamos a llamarlo así, hasta convertirlo prácticamente en un parque temático. O sea, ni hablar de pérdidas prácticamente de ciudades como Venecia, o vamos, basta una reflexión pequeña para que veamos cómo esos paisajes que antes eran, digamos, secretos y que hablaban mucho de cómo era la gente que habitaba en él, pues ahora son prácticamente desplazados, ya no proponen esa identidad nacional, sino que no dejan de ser puras imágenes, literalmente puras postales para que el otro, con sus tradiciones, una tradición que por supuesto cada vez está más filtrada en un mundo global, se convierta en procesos temáticos, ¿vale? Y eso, ese cambio del paisaje, entendido como identidad nacional o con carga ideológica, a un paisaje ofertado culturalmente propio de los procesos del neoliberalismo, de exprimir y hacer eficacia para, digamos, hacer economía en cualquier sitio, fue lo que probablemente y con mucha seguridad estaba en la mente de gran parte de artistas, fotógrafos y pensadores y pensadoras de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo después de que ese paisaje sufriese una convulsión tan grande como fue la Segunda Guerra Mundial, donde ya hemos hablado de la importancia de la seta atómica, ¿no? de cómo cambia ese paisaje y se convierte en un lugar inhóspito, ¿no? O sea, ha pasado de ser una identidad nacional a un lugar que ya no nos corresponde. Por lo tanto, esa relación entre sujeto y objeto de repente se tensa, se descuida, se convierte en problemática, ¿vale? Así, podemos decir que el paisaje pues, se convierte en, digamos, la consecuencia directa en su exposición de esos procesos complejos que forman parte de lo que hemos llamado la globalización. Por lo tanto, conceptos que siempre han ido apegados al paisaje como belleza, como preservación, perdón, como desarrollo o como cuidado, pues pasan ahora a términos que son expoliación, explotación, regulación, eh, aprovechamiento, desplazamiento. O sea, el paisaje pasa de ser una quietud salvaje, universal, que da cuenta de la constancia de lo natural sobre el humano, digamos, a servirse del propio humano, es decir, el paisaje al servicio de las decisiones de la humanidad. Y ese es el campo, vamos a llamarlo así, ese cambio paradigmático del concepto paisaje a otro concepto de paisaje, digamos, del paisaje al que no se puede acceder y al paisaje alterado por la humanidad, ese es el campo donde los fotógrafos de la exposición que se llamó New Topographics, que todos perfectamente conocéis, es decir, una exposición súper famosa que como sabéis fue, digamos, capital para entender la fotografía contemporánea, es el campo de cultivo de una serie de fotógrafos que en ese momento eran muy jóvenes y por supuesto muy underground, es decir, no pertenecían al mainstream de la fotografía del momento. El mainstream seguía perteneciendo a la fotografía documental propia de Magnum, es decir, desde René Burri a Cartier-Bresson, a Elliot Erwitt, yo que sé, Kudelka y compañía, es decir, son los grandes reporteros, los grandes documentalistas, los grandes reporteros fotográficos que viajaban por el mundo todavía buscando o encontrando conflictos que podían decir. Estos fotógrafos se empiezan a preocupar precisamente en ese cambio paradigmático que ha supuesto el paisaje, es decir, el paso del paisaje como constante universal, es decir, como sublimidad del paisaje, de la naturaleza sobre el hombre, y ha pasado a ser un paisaje que está al servicio precisamente del hombre. Por eso la exposición, que como sabéis se inauguró en el año 1975 en la George Eastman House, en la casa Kodak, en Rochester, en Nueva York, se llamó New Topographics, fotografía de un paisaje alterado por el hombre, Photographs of a Man-Altered Landscape. Es decir, eso es muy importante porque son el primer momento en el que la fotografía ya incluida, repito, dentro de los procesos del arte contemporáneo, algo muy normal del arte conceptual del año 70, digamos, son los primeros fotógrafos que se interesan en ese nuevo paisaje y cómo ese nuevo paisaje
a ese nuevo paisaje le corresponde un tipo de problemática diferente. Es decir, igual que el paisaje, digamos, históricamente leído ha sido, con su carga ideológica, ha sido espacio de identidad nacional, la nueva identidad nacional parece corresponderse con un paisaje ruinoso, decadente, semi-usado, semi-utilizado, exprimido y, por supuesto, a los pies, digamos, o al servicio de un neoliberalismo que cada vez es más exacerbado, es decir, que va cada vez más rápido, más fuerte, más duro, en el que parece que, y más líquido, en el que parece que ese sistema nuevo no tiene, digamos, no tiene comparación, ¿vale? Así que ese es, digamos, el caldo de cultivo de los fotógrafos que conformaron New Topographics, a recordar: Robert Adams, Louis Boltz, el matrimonio Becher, que fueron los únicos que no eran americanos de esa exposición, Joe Dill, Frank Golke, Nicholas Nixon, John Scott, Stephen Shore y Henry Wessel Jr., todos ellos, 168 fotografías exactamente, expuestas por el comisario William Jenkins. Eso es, digamos, está hablando del ABC de la fotografía contemporánea. La exposición Lo Real es que no tuvo en su momento gran repercusión, pasó desapercibida. Sin embargo, con los años y con la nueva identidad, con el nuevo apego que se tuvo al paisaje ya alterado, pues se ha recuperado de diferentes maneras, tanto así que en el año 2011-2012 el Centro Fotográfico de Tucson, en Arizona, decidió reanimar, digamos, la exposición, la hizo itinerante por muchos lugares del mundo, y aquí a España llegó a Bilbao, al Museo de Bellas Artes de Bilbao, ¿vale? En el año 2012, y aquí se pudo ver New Topographics. Con motivo de esa exposición se reeditó un catálogo ampliado de la exposición original, y bueno, ya es fácil encontrarlo por internet, para unos 50 euros. Yo es que estoy en casa de mi chica y no lo puedo enseñar, pero en mi casa sí que la tenemos, sí que tenemos el libro, os lo podría enseñar, pero bueno, aquí no lo tengo, estoy confinado en otro lugar, así que me da pena no enseñarlo, pero vamos, un libro que es digno de tener, son esos libros que diría esencial tenerlo en vuestra biblioteca fotográfica, porque es muy importante, ¿vale? Bueno, pues dicho eso, New Topographics, pues viene a definir un nuevo concepto del paisaje, que es el que estoy hablando, un paisaje pues alejado ya de la tradición romántica y centrado, ahora sí, en la relación que tiene la naturaleza y el ser humano tras todos los procesos de industrialización que se inauguraron en el siglo XIX. Eso es muy importante porque esa relación entre ser humano y naturaleza es, digamos, constitutiva, es decir, antes eso no existía. La relación, como decía el libro de Rafael Argullol, ¿no? La relación era entre el héroe, el hombre, el humano, y el único, el sublime, el paisaje al que no se podía uno adherirse, es decir, el paisaje al que uno nunca llegaba a alcanzar, que corresponde con el noúmeno kantiano en lugar del fenómeno kantiano, es decir, esa dicotomía. Sin embargo, la relación directa entre ser humano y paisaje, o el paisaje alterado por el ser humano, lo que hace es que la relación entre fenómeno y noúmeno se acerque mucho, ¿vale? Se difumine mucho, e inauguremos una relación diferente entre lo sublime y lo humano. Tanto es así que, digamos, llega un momento en el que hemos perdido, no ahora, que el virus lo está poniendo en nuestro lugar, perdimos, vamos a llamarlo así, perdimos la diferencia o la distancia entre la constante universal, que es el tiempo natural, y nuestra pequeña y humilde vida, que es simplemente unos años humanos, ¿no? Y eso es muy importante, ¿vale? Porque a partir de los New Topographics, de los fotógrafos de New Topographics, pues muchos fotógrafos de la contemporaneidad se van a preocupar en esa relación, esto es muy importante, insisto en eso, relación entre ser humano y paisaje alterado por el ser humano, y al mismo tiempo ser humano alterado por el propio paisaje. Es decir, esa dialéctica, ¿no? Ese ir y venir entre ambas cosas, que es fundamental para que entendamos trabajos como por ejemplo pues como hablaba antes, ¿no? El de Brian Schutmat, el de Alex Oz, el de Richard Misrach y el de otros muchísimos fotógrafos que están trabajando en esa relación. Eso es muy, muy importante. Ahora os propondré una serie de nombres para que podáis investigar sobre ellos. Dicho eso, pues recuerdo la importancia de New Topographics, una fotografía en ese momento muy indie, muy en la afuera, muy a los suburbios, vamos a llamarlo así. Esto de los suburbios va a ser muy importante porque
gran medida explica la fotografía documental, que luego hablaremos un poco más de ella, pero bueno, que está hablando de una fotografía enmarcada en un momento en el que, en una década en la que Estados Unidos, digamos, está marcado profundamente por el devenir de la guerra de Vietnam, por el fin de la utopía moderna, recordar Larry Clark y su Tulsa, recordar New Documents, recordar a John Sarkovsky y todo su interés por llevar la fotografía a otro lugar, te cuenta su dirección del departamento de fotografía en el MoMA. ¿Recordás todo eso? Recordás a Bruce Davidson, recordás a William Eggleston, recordás a William Klein, recordás a Robert Frank, recordás a Walker Evans, recordás a toda la fotografía que poco a poco fue construyéndose en otro tipo de ámbito, es decir, aquellos que dotaron de código fotográfico real a esos nuevos documentalismos, o a Susan Meiselas, de la que hablamos el otro día. ¿Para qué? Para hacernos ver ese fin de la utopía y que, digamos, que querían reflejar una realidad de ese momento que, más allá de ese realismo mágico, interesante y muy bonito de Magnum, pues no tenía nada que ver, y que era una vida que funcionaba en caravanas, en moteles, en carreteras prácticamente abandonadas, en playas desiertas, en autopistas, en esa ruta lejanísima entre Los Ángeles y Boston, pasando por New England, en fin. No es esa generación hipster beat que tan interesante era para el americano, que ya no solo contemplaba el paisaje, sino que se inmiscuía en él, es decir, se dejaba llevar por él, vamos a llamarlo así, ¿vale? A recordar, os decía, los fotógrafos Robert Adams, Louis Walsh, Joe Dill, los Becher, que fueron los primeros, los únicos que no eran americanos. Los Becher, como sabéis, eran alemanes, escuela de Düsseldorf, pero probablemente William Jenkins había visto un trabajo de los Becher unos años antes, años 70, precisamente de George Eastman House de Rochester, y probablemente ahí, cuando vio ese trabajo que se llamó Anonymen Sculpturen, escultura anónima, del año 1970, que se expuso en la George Eastman, probablemente Jenkins ahí vio el trabajo de los Becher y lo incluyó en esas nuevas propuestas topográficas, junto pues, a Frank Golke, a Nicholas Nixon, John Scott, Louis Walsh, Stephen Shore y Henry Wessel. El único que trabajó en color, Stephen Shore, y probablemente el que más recorrido tuvo, sobre todo luego trabajos brutales como en Common Places, por ejemplo, que fueron, o American Surface, que fueron trabajos, digamos, capitales, fundamentales para que entendamos la fotografía contemporánea que viene de Estados Unidos, ¿vale? Bueno, pues eso es, digamos, el contexto que devino en New Topographics, ¿vale? Y podemos decir, a modo de conclusión, vamos a llamarlo así, que, digamos, que fotografiar el paisaje es también, o forma parte de esa gran reflexión que tiene que ver cómo construimos nuestro sentido del mundo y cómo entendemos nuestra relación con él, es decir, cómo entendemos la naturaleza y qué encaje tenemos el humano dentro de esa naturaleza que alguna vez nos ha parecido sublime, que luego nos pareció, digamos, un espacio que podemos alterar y que podemos aprovechar para nuestro interés económico, y que, por ejemplo, actualmente, hoy, 24 de marzo, nos parece un lugar inhóspito y lleno de peligros cuando un bichito se escapa y nos enferma de una manera descontrolada. Ese es el lugar, digamos, de trabajo que van a tener estos fotógrafos, y es el lugar que tendréis vosotros y vosotras cuando, digamos, si os decidís a lanzar en vuestras carreras creativas. Así que eso es muy importante. Habéis visto cómo estos minutos sirven para ver cómo ha ido, digamos, conformándose ese concepto de paisaje de una manera muy general, muy rápida, pero para que lo entendáis, ¿vale? De que ha pasado de esa constante universal a, digamos, una relación intrínseca entre naturaleza y humano, ¿vale? Eso es muy importante porque ahí es donde se enclava el trabajo de fotógrafos que son, digamos, históricos y que ha llegado hasta ahora. Yo os propongo, ¿vale? Y este sería la parte que os pido que hagáis por vosotras mismas, porque no tengo tiempo, porque no es cómodo la manera, y que podemos hablar, como digo, en la tutoría del viernes, pero esta es la que os pido, que hagáis una investigación sobre la fotografía o el trabajo de fotógrafos tremendamente conocidos, pero que lo tengáis, que lo reviséis para ampliar vuestra cultura visual, y que todos, sin excepción, tienen una relación que digo, creo yo, da muestra o digamos, comprueba esto que yo estoy hablando, ¿vale? Los fotógrafos son desde Paul Strand,
mítico, de los míticos fotógrafos del principio del siglo XX americanos. Por supuesto, Ansel Adams, ambos del grupo F64. Ansel Adams probablemente sea el gran fotógrafo de paisaje americano, el que miró mejor que nadie los parques naturales americanos de una manera bella, además con su interesantísima interesantísimo, capitales incursión en la técnica fotográfica y conclusión en la técnica fotográfica, que hoy día sería imposible no pensarlo así. Edward Weston, otro de su propia generación, mítico de los míticos, un paisajista pictorialista bastante famoso durante el siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, Helios Porter, que creo que es interesante, que trabajó en color, y es interesante que veáis su trabajo para que veáis que el pictorialismo nunca estuvo muerto en absoluto de la fotografía. Por supuesto, todos los fotógrafos del New Topographics, vamos, o tenéis que casi que decir de memoria, eso es así. Para pasar ya a nuevos paisajistas, vamos a llamarlo así, que todos conocéis, como es, por ejemplo, Robert Mizrach, que lo conocéis muy bien, porque seguro que Álvaro habla mucho de este fotógrafo, fundamental para entender el paisaje americano contemporáneo, con Lisa Leuns, bueno, que es un trabajo mucho más conceptual, pero que también es muy importante, Ursula Schulz-Torburg, con una ya carga muy potente política, y se debe en esencia que ella es una de las grandes fotógrafos de la Escuela de Frankfurt, y uno de mis fotógrafos fetiches contemporáneos, un tipo muy joven que yo creo que ha recuperado la fotografía a estos niveles que a mí me interesan tanto, que es Brian Schutmat, que ya hemos hablado muchas veces de él, pero creo que si os voy a subir estos nombres a Class Live, es muy importante porque creo que si me gustaría que hicieseis como si fuese William Jenkins, el comisario Newton Porres, pero que hiciese un recorrido sobre el paisaje para que vieseis a través del trabajo de estos fotógrafos escogidos por mí ahora mismo, que veáis cómo ha ido cambiando ese concepto del paisaje, ¿vale? Esto es lo que os pido como otra parte de la clase. Dicho eso, también no me queda más remedio también que, aunque sea muy humildemente, hablar digamos, de un concepto, de un nuevo entendimiento del paisaje que se puso muy de moda a principios de este siglo, ¿vale? Y es realmente interesante porque creo que toca mucho en relación, sobre todo, cómo es el paisaje en nuestra vida actual, en las ciudades actuales, aunque casi que cuando salimos, yo saco a pasear el perro, saco a comprar, parece que Madrid se ha convertido ya en esto, pero que bueno, que se puso muy de moda y que creo que al menos anotarlo para que lo tengáis en mente me parece muy importante. Os he subido a Class Live el texto completo, el libro entero en PDF, ¿vale? El libro se llama El Manifiesto del Tercer Paisaje, lo editó aquí en España Gustavo Gili, ¿sabéis? La editorial catalana, que es especialmente interesada por los textos en relación con la fotografía. El libro de Gilles Clement, un urbanita, sociólogo, arquitecto francés, que sigue perfectamente vivo, que se llama, pues digo, El Manifiesto del Tercer Paisaje. Es un libro muy pequeñito, muy curioso, casi un libro de pasajes, digamos, un libro de frases. Se lee muy fácil, muy cortito, ya os digo, os lo he dejado ahí en el Class Live. Os animo a que lo leáis estos días de confinamiento porque, bueno, descubriréis cosas muy, muy interesantes. En el que, bueno, Gilles Clement, en ese libro, pues, digamos, defiende, vamos a llamarlo así, define el tercer paisaje, ¿vale? Y lo define de la siguiente manera. Él lo plantea el tercer paisaje como la tercera parte, digamos, de ese entendimiento del paisaje. Digamos que el primer paisaje, como os decía, es esa constancia universal, ¿vale? Anacrónica, sublime, prácticamente romántica, dotadora de identidades nacionales, ¿vale? Ese paisaje inasumible por sublime, es decir, que no se puede alcanzar por grandeza, por mística, es decir, como noúmeno, ¿no? Inalcanzable para nuestra propia vida fenomenológica, diría Kant, a un segundo paisaje, que es el segundo paisaje que los New Topographics leen muy bien, que es ese paisaje alterado, ahora sí, al servicio del ser humano, y al mismo tiempo el ser humano también alterado por el propio servicio del paisaje, es decir, una relación directa entre paisaje y persona, que los New Topographics o Jenkins lo definen maravillosamente bien en esa exposición que se llama Man Altered Landscapes, paisajes que están alterados definitivamente por el hombre y al mismo tiempo hombre que está definitivamente alterado por su paisaje. Eso lo veréis muy bien en la fotografía de Brian Schutman.
muy, muy, muy bien, para que lo entendáis. ¿Vale? Entonces, digamos que el tercer paso de ese paisaje es algo que se está tratando muy bien en el siglo XXI, aunque ahora después de este proceso veremos si no construimos un cuarto paisaje, no lo sabemos, pero ese tercer paisaje, digamos que es el que define Clement como, o localiza más bien como aquellos espacios que son, él llama residuales, ¿vale? Que quedan fuera, digamos, de ese ordenamiento propio del urbanismo contemporáneo y que, digamos, no expresan nada, o sea, ni son lugares del poder, como por ejemplo el paisaje alterado por el hombre, ni son espacios de sumisión, como el paisaje, digamos, constantemente universal, es decir, no hay ni una cosa ni otra, ¿no? Y precisamente lo que Clement defiende en ese manifiesto es ese proceso, digamos, intermedio, es decir, esa suspensión del paisaje, que es ese derecho que él llama, que tiene el paisaje a no ordenarse, a no pertenecer a ningún sitio. Así que el tercer paisaje para Clement, digamos que lo localiza en esos lugares, en esos mundos que forman parte de la vegetación prácticamente salvaje, pero que digamos, se instalan dentro de la vida urbanista. Y entonces, ¿dónde están esos? Pues como veis, esos son esos jardines o esos lugares muertos de la ciudad, esos descampados que no saben muy bien qué hacen ahí, ¿no? De repente un solar que se queda ahí y la vegetación surge loca, digamos, a su bola, o esos paisajes que se construyen entre carreteras, que nadie sabe exactamente dónde están, que no corresponden a ningún tipo de poder, ni a ningún tipo de lógica, ni a ningún tipo de orden, ¿vale? Que es prácticamente una mezcolanza, que son a la vez de una enorme fragilidad, pero que al mismo tiempo son de una enorme riqueza conceptual, ¿no? O sea que dan mucho que pensar esos lugares, ¿no? Esa mezcla entre fragilidad y riqueza, ¿no? Donde el mantenimiento de esos lugares, de esos paisajes, que son terceros paisajes, no existe, o sea, nadie los cuida, no dependen de unos expertos que, digamos, que se encarguen de ellos, que sean capaces de darle conciencia colectiva, sino que son, digamos, un territorio baldío, Clement lo llama territorio refugio, son muy interesantes, y que son perfectamente reinventables, es decir, que cada vez que nosotros nos acercamos a ese paisaje ahí un poco muerto, y yo creo que muchos de vosotras y muchos de vosotros tenéis, por la fotografía que yo conozco de vosotros, tenéis una relación con ese paisaje muy interesante. Y bueno, son esos lugares donde la industria o el turismo, digamos, no ha llegado. Es más, esos paisajes se construyen como residuo, ¿vale? De ese tipo de explotación, es decir, de ese tipo de explotación globalizante de la industria o del propio turismo hacia el paisaje. Por lo tanto, digamos, son esos lugares que quedan ahí un poco intermedios, ¿vale? Podemos decir también que el tercer pasaje son, como decía, espacios residuales, ¿vale? Unos espacios residuales que están evolucionando, digamos, siempre hacia paisajes secundarios, es decir, fijaros qué curioso que dice Clement, que no es que el tercer paisaje sea la consecuencia de ese segundo paisaje que yo decía antes, sino que más bien la tendencia de ese tercer paisaje es siempre querer acercarse a ese paisaje alterado, que los New Topographics están siempre proponiendo. Por eso es tan importante entender la fotografía de Robert Adams o de Richard Misrach, porque ellos plantean muy bien a través de la imagen fotográfica cuál es la construcción estética de ese segundo paisaje, y como bien localiza Clement, dice, es que el tercer paisaje no es la consecuencia de un segundo paisaje, el tercer paisaje es una ruina que quiere ser segundo paisaje, ¿entendés? Y lo que él plantea en su manifiesto es la defensa de ese no ordenamiento, y eso es ya donde, digamos, está el proceso filosófico o teórico que plantea Clement. Entonces, lo que plantea Clement, que frente a esos paisajes primarios que yo hablaba antes, ¿no? Donde, digamos, que esa diversidad o biodiversidad planetaria, que, digamos, ahora en nosotros se aísla porque la protegemos, cuando hacemos parques naturales o parques nacionales, y esos, digamos, paisajes secundarios, pues son más dinámicos, ¿no? Que son heterogéneos, digamos, que hay relación entre la persona que lo habita y el propio paisaje. El tercer paisaje es, digamos, ese lugar que se queda intermedio, que es donde es posible, vamos a llamarlo así, ampliar esa diversidad, donde es posible la invención, donde es posible generar refugio, donde es posible un tipo de desorden, donde es posible, digamos, una escapatoria a, por un lado, esa presión que ejerce el primer paisaje por sublime, por poderoso, y esa presión que ejerce el segundo
paisaje porque está, digamos, inmiscuido dentro de los procesos del neoliberalismo, del capitalismo. Por lo tanto, el tercer paisaje, digamos que evoluciona, vamos a llamarlo así, para convertirse en prácticamente un bosque, pero un bosque que tiene, digamos, mayor diversidad precisamente por su salvajismo que ese bosque administrado perfecto que es el segundo paisaje, ¿vale? Así que lo que Clement pretende es, fijaros qué curioso, es salvaguardar el abandono. Y eso es muy interesante porque en un proceso como en el que estamos viviendo ahora, donde todo tiene que ser explotado, precisamente el abandono, la no rentabilidad, lo no racional, precisamente lo irracional, es lo que se convierte, digamos, como lugar de vida, ¿no? De donde surge esa nueva vida, ese nuevo paradigma de la nueva vida que tiene que ver con el siglo XXI, un siglo XXI que tiene que conformarse o que tiene que interpretarse en esa complejidad por saber en qué lugar vive. Y eso ahora, en el momento en el que estamos viviendo, nos viene de puta madre para entender cómo funciona esto. Porque por un lado estamos viendo cómo Madrid, por ejemplo, en nuestro caso, se convierte en un lugar tremendamente extraño y al mismo tiempo, digamos, existe una especie de relación irracional. Pero es que irracional en el sentido porque nadie entiende exactamente qué cojones es el virus. Pero fijaros qué curioso, al mismo tiempo que esto ocurre, se genera otra intensidad y es que ahora contaminamos menos, ahora generamos menos basura, ahora consumimos menos, ahora nos movemos menos, no pisoteamos, ¿no? Como decía el otro día Byung-Chul Han en el texto que publicó el domingo en El País, ¿no? Ya no pisoteamos la tierra, sino que ahora la estamos dejando vivir, de repente, pues, la tierra en los últimos 2 meses ha conseguido casi un tipo de resistencia climática que ya veremos si no tiene una consecuencia real en los procesos de construcción de la nueva identidad que se tiene que plantear ante, digamos, digamos, situación casi dramática para nuestro sistema, es decir, que tiene que ver con el coronavirus. Y esto es muy, muy interesante, ¿vale? Que tengamos esa reflexión. Entonces os dejo el texto de Gilles Clement, el manifiesto del tercer paisaje, para que hagáis esa incursión en lo que él llama, os repito, el tercer paisaje como territorio refugio, ¿vale? Eso es muy, muy bonito, como territorio que, digamos, conlleva al desorden, es decir, o hace una exaltación de lo desordenado, eso es muy bonito, y que protege precisamente ese abandono, es decir, la posibilidad del abandono como lugar de vida, ¿no? Y esos lugares de abandono, ¿vale? Que tiene que haber que tiene en la mente de muchos fotógrafos se han convertido en esos suburbios, es decir, esos barrios periféricos de los centros de grandes ciudades que viven en un aparente abandono. Sin embargo, en ese aparente abandono es donde surgen los métodos de vida más interesantes o más tensos, más dignos de ser reconocidos, que bien sabéis y que tanto nos reconforta fotográficamente, ¿vale? Y que tanto nos gusta fotografiar. Pienso en muchos de vosotros que estáis fotografiando, bueno, pues esa vida que ocurre en la periferia, ¿vale? Esa periferia que, repito, viene de ese lugar de abandono. Entonces os propongo en este punto fotógrafos que para mí son súper famosos y que son muy interesantes, porque para que veáis que aunque no se dediquen exactamente a fotografía de ese tercer paisaje, tal como lo comenta Gilles Clement, pero sí que es verdad que se preocupan por, digamos, el desorden o las formas de vida que vienen del abandono, del suburbio abandonado, ¿no? Y eso es fundamental, ¿vale? De cómo ese aparente abandono genera nuevas formas de vida que son muy, muy interesantes. Y yo creo que ahora nos viene muy bien. Os he elegido una serie de fotógrafos que para mí son tremendos. Uno es Richard Billingham, repito, lo subiré a Class Live. Richard Billingham, Larry Sultan, William Eggleston, esos tres son tremendamente famosos, igual que lo es Todd Hido, que yo creo que es un fotógrafo que a mí personalmente me impacta mucho por su quietud dentro de esos espacios que son prácticamente terceros paisajes que hablan por sí solos. Y luego dos fotógrafos que a mí personalmente me gustan mucho y que he utilizado en mis investigaciones, que es Takashi Oma, sobre todo en un libro que se llama Tokyo Suburbs, Suburbio de Tokio, que es muy interesante, y Feng Li, un fotógrafo chino que yo creo que hay que empezar a mirar a lo que ocurre en China porque no solo trae virus peligrosísimos, sino que, digamos, están en muchos sentidos un paso por delante en esto de que se llama entendimiento del siglo XXI. Bueno, pues esto, ¿vale? Esto es lo que yo quería, digamos, adentrar. Fijaros que me llevo ya una hora aquí rajando. Así que esta es, digamos, la parte de la clase. Os pido por favor, pero ya no solo porque a mí me sirva, porque yo a estos fotógrafos los conozco, para que vosotros tengáis también cultura visual, para que veáis que todo esto que yo os digo tiene una repercusión en la forma de fotografiar y que lo podéis usar para proyectos futuros.
y que, bueno, pues aproveché el tiempo también estos días para ampliar de alguna manera la experiencia fotográfica. Es un buen momento coño, pues para estar en internet, para estar mirando cosas, para ir construyendo una manera de entender la fotografía para quién sabe cuando salgamos de esta cuarentena y de este proceso que durará más o menos, podamos, yo qué sé, enfrentarnos al mundo nuevo que nos viene por delante de una manera mucho más crítica. Así que esto es la clase, ¿vale? Os repito, el viernes a las 10 de la mañana yo estaré en Skype, ¿vale? Para cualquier tipo de tutoría. No es necesario que estéis, no es obligatorio, lo digo de verdad, yo estaré, no tengo ningún problema, pero ya os lo dejo vuestra elección. En Class Live están los textos de Deborah Bright y de Gilles Clement, el manifiesto del tercer paisaje, más un texto sobre New Topographics, creo, no me acuerdo si lo subió o no, pero más el cuestionario en cuestión de esta sesión, ¿vale? Y el link, por supuesto, de esta clase. Así que nada, espero de verdad que estéis bien, que no haya mucha gente en vuestra familia que perjudicas por el virus, que lo estéis llevando con toda la dignidad y todo el empaque que se requiere. Por favor, quedaros en casa, os lo digo de verdad, no hay idiota. No sé, es la guerra más simple que tenemos que librar, no hace falta irnos a la trinchera. Con que nos quedemos en casa estamos haciéndolo bien. Así que tarde o temprano saldremos de esta, saldremos como podamos, pero seguro que saldremos con nuevas ideas y eso es lo importante. La semana que viene, pues otra clase igual y así hasta que nos dejen volver, ¿vale? Cuidaros mucho y nada, que a llevarlo con mucha entereza. Un abrazo grande.